Ahí estamos. No, no encuentro ni nada. ¿Ayer de qué hablaron? Infección. ¿Infección? ¿Shock? No, infección. Mm, ahí está. ¿Usted es Álvaro Aponte? Sí, ¿Álvaro? señor. Ahorita mandamos un correo. ¿Cómo será? Chatear con No se Tom. puede desde ahí. Sí, de aquí vamos a mirar. Estadio. Tenemos esto. Ahí estamos. Bueno, aquí eh, Roberto Carreño. No, a mí no me da nada. Yo solamente hago la punta nomás. Doctor Álvaro Aponte, No, alto la punta. solo Álvaro Sí, Aponte. doctor, mira. Álvaro Aponte se No más. encuentra. No, ando la punta nomás. Voy a colocarle algo para que sepan, ¿no? Que sepan que se encuentra en la reunión, ¿no?
Bueno, yo creo que empezamos. Buenas noches. Mi nombre es Giovanni Libreros, yo soy intensivista, docente adscrito del programa de la FUCS de cuidado intensivo y vamos a hablar en el día de hoy del antibiograma y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible porque las definiciones de las resistencias de los microbios es un poco complejo para poder entender el tipo de resistencia y la elección de un antibiótico para una infección. Entonces, realmente también depende mucho de los laboratorios y también depende de la cantidad de discos y del complemento que se tenga en un laboratorio para poder hacer un antibiograma adecuado cuando se está buscando un germen resistente. Mire que los antibióticos y la industria farmacéutica generalmente proveen discos de sensibilidad para que a sus antibióticos se les aplique la valoración de la resistencia cuando se están buscando alguna resistencia de un germen. Entonces, pues no todos los laboratorios tienen la capacidad de tener los discos de todos los antibióticos disponibles, sino que es muy frecuente que hayan los discos básicos. Y entonces deberían de haber unos discos básicos como para poder definir, así sea que podamos escoger cuándo no le vamos a poner ampicilina a un paciente para un germen gram negativo, en un caso dado de que el antibiograma nos pueda orientar. Entonces, es muy frecuente que nosotros hagamos tratamientos empíricos o de primera intención. En ese caso, los tratamientos de primera intención implican que le estamos poniendo el antibiótico a ciegas por probabilidades, por lo que sabemos y por lo que conocemos de la flora del hospital donde trabajamos. Entonces, por ejemplo, en las unidades cardiovasculares casi no hay infecciones. Hay clínicas, por ejemplo, donde el estafilococo tiene prevalencia, entonces ya se vuelve endémico. Entonces quiere decir de que más del 50% de los estafilococos son meticilinos resistentes. En ese caso estamos hablando de hospitales donde cuando aparezca un absceso en la piel o aparezca algo que produzca pus, una flebitis o algo, pues por probabilidad vamos a pensar que es resistente y necesariamente tenemos que intervenirlo de una manera diferente. Lo mismo que si hay hospitales donde no hay estafilococos resistentes, pues entonces ¿para qué vamos a utilizar un antibiótico que sea para resistencias? En ese caso no, en ese caso deberíamos dejar la vancomicina, por ejemplo, a un lado y esperar un poco porque con las oxacilinas vamos a generar el cubrimiento de esos tipos de gérmenes. Entonces, digamos que para empezar quisiera, hablemos de la resistencia de los gérmenes gram negativos para que comencemos. Con base en la resistencia de los gérmenes gram negativos para poder interpretar el antibiograma, pues tenemos que decir varias cosas. Primero, que la denominación de multidrogoresistencia de un germen se refiere cuando es resistente a 3 o más grupos de antibióticos, multidrogoresistente. Se habla de resistencia extendida cuando es resistente a todos los antibióticos excepto a la colistina y a la tigecyclina, y se habla de los pandrogoresistentes cuando es resistente a todos los antibióticos. Que los hay, que hay sitios especiales donde se ven, pero por supuesto que sí. ¿Dónde se ven estos gérmenes? Donde entre más antibióticos se utilicen y entre más antibióticos complejos y entre más antibióticos de complejidad en cuanto a su funcionamiento, más resistencia vamos a encontrar de estos gérmenes. Hay una clasificación para hablar de los gérmenes gram negativos, de cuáles son los tipos de resistencias. Entonces, digamos que para resaltarles la A, que son las beta-lactamasas de espectro extendidos, la C, las que son las de tipo AMSE, las B, que son las carbapenemasas. Entonces, digamos que por lo general nosotros giramos en torno a estos grupos. Hay unas que son resistencias, que son las D, que son las de tipo OXA, que estas digamos que también tienen unas características muy parecidas a lo que son las carbapenemasas. Entonces, digamos que los gérmenes gram negativos casi todos
empiezan con resistencias es porque adquieren las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son unas enzimas que se encargan de destruir los anillos beta-lactámicos de los antibióticos utilizados para el tratamiento de las infecciones por gérmenes gram negativos. Entonces, digamos que de acuerdo al tipo de beta-lactamasa que se adquiere, pues entonces va a ser el grado de resistencia como tal. Por ejemplo, empecemos por las BLES, luego pasamos a las AMSE y terminamos con las carbapenimasas. Las BLES, las beta-lactamasas de espectro extendidos, por lo general estamos hablando de gérmenes como la Klebsiella y el Proteus, que son los que adquieren este tipo de resistencia. Entonces, en ese caso aparecen resistencias a los antibióticos como la cefotaxima, la ceftriaxona, el ceftazidime y el cefepime. Puede aparecer una resistencia al estreonam y van a aparecer sensibilidades al cefoxitin. ¿De qué estoy hablando cuando estoy diciendo esto? Que entonces, si yo tengo un antibiograma con una E. coli y me aparece no todo es con la S, no aparece todo con sensibilidad, entonces yo tengo que determinar, lo primero, buscar la sensibilidad o las resistencias al cefotaxime. Número 1, regla número 1. Si hay resistencia al cefotaxime, yo estoy ya pensando que esta E. coli, esta Klebsiella o este Proteus tiene resistencia más de lo normal. Podría también aparecer en el antibiograma que aparezca resistencia al ceftazidime o podría aparecer resistencia a la ceftriaxona, pero número 1, como regla número 1, lo primero que va a buscar en el antibiograma de un germen gram negativo que aparezca con R's y no todas sean S's, es que el cefotaxime aparezca resistente. Si aparece resistencia al cefotaxime, me voy al paso número 2, cefoxitin. Si hay sensibilidad al cefoxitin, entonces digamos que ya podría decir que es un germen gram negativo con una beta-lactamasa de espectro extendido. En ese caso, mire que hay una diferencia entre estos dos antibióticos. Cuando aparece la resistencia al cefoxitin es cuando van a definir que esta resistencia es del tipo AMSE, que es la que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, resistencia a la beta-lactamasa de espectro extendido solamente, resistencia al cefotaxime. Si aparece resistencia al cefotaxime y resistencia al cefoxitin, es una beta-lactamasa y posiblemente tiene un patrón de resistencia tipo AMSE. Entonces, en ese caso, nosotros podemos también revisar otros datos del antibiograma que, digamos que podríamos tener todos estos datos anotados siempre para poder saber que vemos un antibiograma a cuál es el que nos debemos dirigir. Entonces, resistencias, ya habíamos hablado que el cefotaxime es muy importante, número 1. Número 2, resulta que en todos los antibiogramas no le aparece el cefotaxime, pues entonces trate de guiarse por si aparece la ceftriaxona y si aparece el astreonam. Si aparece el astreonam y aparece resistencia a la ceftriaxona y no le aparece el cefotaxime, estamos en lo mismo. Estamos hablando de que es una beta-lactamasa de espectro extendido. Recuerden que debe tener cefoxitin sensible para poder no pasarlas al segundo grupo de resistencias. Hay una confirmación del laboratorio que es un test de doble disco para poder confirmar este tipo de resistencias y hay unas recomendaciones importantes con respecto a esto. Si es una Klebsiella y tiene BLE, debe revisarse el MIC del cefepime. El MIC del cefepime, digamos que la sigla MIC habla de la concentración inhibitoria mínima, que es la forma para nivelar y para graduar los antibióticos de acuerdo al grado de resistencia o no. Entonces, vamos en la Klebsiella. La Klebsiella estamos buscándole resistencia. Ya le encontramos resistencia al astreonam, por ejemplo. Revisamos el MIC y el MIC del cefepime, que normalmente debe ser por debajo de 1, para hablar de que sea sensible, aparece MIC mayor a 2 o entre 2 y 8. Esto está hablando ya que se está saliendo del libreto original y aquí debe sospecharse que existe una carbapenemasa, que es el tercer tipo de resistencia que tenemos. Entonces, para devolverme, vamos hasta ahora. Beta-lactamasa de espectro extendido, buscamos astreonam, cefotaxime. Si aparece resistencia, segundo punto, buscamos cefoxitin. Si el cefoxitin es sensible, nos quedamos en que posiblemente sea una beta-lactamasa de espectro extendido. Ahora, si vemos que el cefepime
tiene más de 1 en el antibiograma en la MIC, ya vamos a pensar que posiblemente va a ser otro tipo de germen. ¿Podría presentarse falsos positivos? Sí, también podrían presentarse falsos positivos. Por ejemplo, un MIC alto al cefepime podría pensarse que a pesar de que haya sensibilidad a otros antibióticos, es finalmente una carbapenemasa. Eso sería como un falso positivo en el cual estamos diciendo de que creíamos que era una carbapenemasa, pero realmente no es una carbapenemasa. Y un ejemplo de falso negativo es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando una beta-lactamasa de espectro extendido y aparece una sensibilidad con presencia de AMSE. En ese caso, también vamos a buscar el cefepime y en el cefepime lo podemos encontrar normal, por ejemplo, y eso nos va a desorientar sabiendo de que aparece resistente al cefepime, como es la característica del AMSE. Para tratar de explicarles esto, yo busco el cefoxitin para el AMSE. El cefoxitin puede estar alterado y el cefepime puede estar sensible. En ese caso, yo podría pensar que le podría administrar una beta-lactamasa de cefepime para tratar este germen, pero eso no es cierto. Este paciente con esta AMSE necesariamente necesita un carbapenémico. Digamos que para ir aclarando un poco el tema, yo tengo una infección por bacilos gram negativos o por gérmenes gram negativos, ¿en quién puedo pensar de que me va a aparecer un microbio resistente? En los que usan esteroides, en los inmunosuprimidos, en los que han recibido antibióticos por mucho tiempo, en los pacientes que permanecen hospitalizados o que tienen frecuentes hospitalizaciones, los pacientes renales crónicos que están en diálisis, esos se consideran siempre inmunosuprimidos, siempre con factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, y los pacientes que permanecen hospitalizados o compartiendo con otros enfermos en sitios por tiempo prolongado pueden adquirir la resistencia de gérmenes que tenía el vecino, por ejemplo. Cuando estamos hablando de los niveles de resistencia, entonces, además del BLE, nos pasamos al AMSE, al tipo AMSE. En este caso, podría aparecerse dos tipos de resistencia que podríamos explicarlos de esta manera: cromosomal constitutiva y resistencia por plásmidos. O sea, el que ya tiene resistencia propia y el que la adquiere con el vecino, el microbio. Entonces, microbios que tienen resistencia propia y que son de tipo AMSE, estamos hablando que se denomina cromosomal constitutiva. Entonces, en ese caso aparece la Cinetobacter, las Pseudomonas, para nombrarle los más frecuentes, los Enterobacter, la Serratia. Los gérmenes gram negativos que tienen resistencia por plásmidos, ¿qué es un plásmido? El plásmido es cuando una bacteria tiene destrucción parcial y aparece un escape genético de los cromosomas de esa bacteria y queda circulando en la sangre. Es posible que llegue otra bacteria que no tenga este tipo de resistencia y adquiera a través de este fragmento de la bacteria que sí era resistente y pueda adquirirlo. Entonces, digamos que en las manos del personal de salud, si un vecino tiene una bacteria tipo AMSE, yo le puedo llevar los plásmidos en las manos a la persona que no tiene la tipo AMSE, y la bacteria que tenía esta persona, al tener contacto con el plásmido, puede adquirir la resistencia del vecino, motivo por el cual las resistencias de los microbios se pueden compartir entre pacientes porque nosotros se las llevamos en las manos. Entonces, para ir avanzando, cuando hablo de beta-lactamasa de espectro extendido, estoy hablando de un nivel de resistencia moderado. Cuando hablo de resistencia tipo AMSE, estoy hablando de resistencia severa. Y cuando hablo de carbapenemasas, estoy hablando de un tipo de resistencia muy severa de los gérmenes. Entonces, vamos en el tipo AMSE, que es una resistencia severa, antes de pasar a los muy severos. ¿Cómo lo sospechamos? Lo que les había comentado. Resistencia al cefoxitin. Nosotros miramos en el antibiograma el cefoxitin y vamos a interpretar que posiblemente ya tengo resistencia. Quiero confirmar eso, busco los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores?
son las moléculas que acompañan a un beta-lactámico. Por ejemplo, a la ampicilina le adicionan un inhibidor que es el sulbactam, y a la piperacilina le adicionan un inhibidor que es el tazobactam. Yo sospecho que tengo una resistencia tipo AMSE, aparece la resistencia al cefoxitin, me voy a buscar al antibiograma los inhibidores. Entonces reviso ampicilina sulbactam y piperacilina tazobactam y encuentro que también aparece resistencia. Conclusión, en este caso ya no me estoy enfrentando a una bacteria con beta-lactamasa de espectro extendido, sino que me estoy enfrentando a una resistencia de tipo AMSE. ¿Cómo puede presentarse la resistencia tipo ANSE en las bacterias? Por ejemplo, lo que habíamos dicho por los plásmidos, que son fragmentos peptídicos, y lo otro son las bacterias que se exponen a los antibióticos. Digamos que el hecho de exponerse a los antibióticos genera que adquieran resistencia a esa molécula de ese antibiótico y de así se van a volver más resistentes. Como por ejemplo, les ponía el ejemplo de la utilización de cefepime. Entonces, si se casan en un hospital con cefepime y se le pone cefepime a los pacientes sin necesitarlo, se está presionando la resistencia para que crezcan pseudomonas. Si en un hospital se generaliza el uso de los carbapenémicos como el meropenem y a toda infección se le administra meropenem sin necesitarla, se está presionando el crecimiento de la Acinetobacter. Entonces, para ir revisando todo, volvamos a empezar los AMSE y repasemos lo que habíamos dicho. Los AMSE deben tener resistencia al cefoxitin, deben tener resistencia a los inductores, deben tener resistencia a las cefalosporinas de tercera generación que teníamos como el cefotaxime o la ceftriaxona, y aparece sensible al cefepime. Aparece sensible al cefepime y el cefepime aparece 1. Cuando aparece resistencia al cefepime, entonces estamos pensando ya en una sensibilidad más avanzada que posiblemente no es un AMSE, sino que llegamos al tercer nivel y estamos hablando de carbapenemasas. Entonces, ¿pueden presentarse falsos positivos? Sí, las mismas beta-lactamasas de espectro extendido o las mismas carbapenemasas pueden presentarse y confundirse y mostrarse como si fueran tipo AMSE, sabiendo que realmente sí requieren un carbapenémico. Bueno, ¿cuál es el tratamiento en este caso cuando nosotros tengamos un germen con estas características? Si estamos hablando de las beta-lactamasas de espectro extendido, digamos que este es el tratamiento de las AMSE, pero si estamos hablando de una beta-lactamasa de espectro extendido, que yo encuentro que hay una resistencia al cefotaxime, pero una sensibilidad al cefoxitin y una sensibilidad al cefipime, yo puedo utilizar los inhibidores. Yo puedo, para las beta-lactamasas de espectro extendido, puedo utilizar, por ejemplo, la piperacilina tazobactam, beta-lactamasa de espectro extendido, piperacilina tazobactam o inclusive ampicilina sulbactam. Como tiene una beta-lactamasa, va a destruir el anillo beta-lactámico de algunos antibióticos, entre ellos la ampicilina sola. Por eso la ampicilina se asocia con un inhibidor para generar un poco de resistencia y poder utilizarse con los gérmenes beta-lactámicos. Ahora, vamos a las AMSE. Las AMSE, cuando encontramos resistencia al cefoxitin y encontramos sensibilidad al cefepime y resistencia a los inhibidores, lo más recomendado es utilizar un carbapenémico. Un carbapenémico en ese caso son el meropenem o el imipenem o el ertapenem. Los más comunes utilizados son el meropenem y el imipenem. La recomendación de que utilice un cefepime es difícil y podríamos pensar que es una recomendación dudosa. ¿Cuándo se va a utilizar una quinolona si hay una infección urinaria con un germen que tenga AMSE? Podría utilizarse si, por ejemplo, tuviéramos unas quinolonas con un MIC por debajo de 1. En ese caso, para las infecciones urinarias, por ejemplo, podría utilizarse el ertapenem cuando se encuentra un mecanismo tipo AMSE de resistencia.
Recuerden que cuando es un tipo AMSE, los inhibidores no sirven, por lo tanto, el tazobactam no le va a servir y el sulbactam no le va a servir. Otra recomendación es que si aparece un germen tipo AMSE en una peritonitis, pues puede utilizarse la tigecyclina o puede utilizarse el carbapenémico. Entonces, estamos hablando de gérmenes en los cuales nosotros ya tenemos un grado de resistencia por los cuales, por ejemplo, la base, que es la ampicilina sulbactam para todos los pacientes que uno piensa que tiene un germen gram negativo, ya no la vamos a usar. Posiblemente ya nosotros tenemos que dejar al lado la ampicilina sulbactam, que es como lo esencial para el tratamiento, además de algunas cefalosporinas básicas, entonces podríamos dejar de utilizarla. ¿Qué pasa con las quinolonas en este momento? Se han utilizado tanto, que han sido muy difíciles de utilizar más adelante porque aparecen gérmenes resistentes. Ahora, ¿qué se hacen y cuál es la recomendación de las quinolonas? Si no sospecha resistencia, utilice quinolonas. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para medicamentos como el trimetoprim? Se siguen utilizando. Si no se sospecha resistencia, utilice trimetoprim, que también puede servir para los gérmenes gram negativos. Entonces, seguimos basados en que los antibióticos de siempre los seguimos usando, pero cuando ya aparecen resistencias, por ejemplo, pacientes que no se mejoran o pacientes que tengan los factores de riesgo, entonces nos toca como escalar el tipo de antibiótico. De resto, no lo escalamos. Por ejemplo, 72 horas con un antibiótico, el paciente sigue con fiebre, sigue con infección, sospecha una resistencia. En ese caso, usted debe pensar en utilizar un antibiótico diferente. Ahora, si usted tiene un paciente hipotenso, o sea, shock en shock, un paciente que usted le administre líquidos y no le recupere, usted no va a escalar todos estos procesos y no va a decir, le pongo ampicilina 3 días, si a los 3 días no me mejora, le pongo piperacilina, si a los 3 días no me mejora, le pongo... No, paciente hipotenso, que no responde con líquidos y que está en un choque séptico, requiere que se cubra con antibióticos de amplio espectro. En ese caso, usted debe utilizar, por ejemplo, o una piperacilina de entrada tazobactam, o un cefepime, o un meropenem. ¿Por qué razón? Porque ese es el escalamiento de los antibióticos y depende del paciente. Muy diferente a un paciente que usted tenga solo con fiebre estable y no más. Ese le da tiempo de escalar. Pero recuerden, paciente hipotenso, que no le mejore con líquidos la presión arterial, es un paciente en shock que requiere un vasopresor. A ese paciente no se le puede empezar a escalar desde abajo, debe empezar o con piperacilina, o con cefepime, o con meropenem de entrada, porque posiblemente va a tener un germen resistente y usted no le va a dar tiempo el shock que tiene el paciente para estar probando. Finalmente, el paciente a los 3 días le sale un antibiograma y resulta que era una E. coli sensible a todo. Claro, las E. coli sensibles a todos pueden generar un choque séptico y la persona morirse por una vil E. coli sensible a todo. Pero puede ser también que le haya aparecido una Klebsiella multiresistente. En ese caso, si usted le puso cefepime a ese paciente y le aparece que no tiene ningún tipo de resistencia a la E. coli que tenía, pues se baja y le pone su ampicilina sulbactam a los 3 días. Esa es la clave de la deescalación de los antibióticos o la escalación. Pero entonces, 2 puntos muy importantes. Número 1, si usted tiene un paciente que está en shock, no hay que empezar por el antibiótico de primero. Empiece por la piperacilina, el cefepime o el meropenem. Primera cosa, paciente en shock requiere intervención urgente. Número 2, cuando usted tiene el antibiograma y le aparece un germen sensible, la recomendación es que no le deje el que le puso, bájese porque usted va a analizar el antibiograma y va a encontrar que es sensible a todo, es un E. coli, es una infección urinaria, pues bájese a la ampicilina sulbactam y listo, con eso le sigue tratando su infección. Errores que se presentan, número 1, que al paciente que está en shock no se le intervenga con todos los antibióticos posibles que tengan en ese momento, número 1. Y segundo error, que cuando tengamos el antibiograma y veamos que el germen es sensible, no nos rebajemos. Entonces, es muy frecuente y se ve todos los días, que la persona dice, no, es que como me fue bien con carbapenem, no se lo rebajo,
porque si se lo rebajo, de pronto se me va a caer. ¿Por qué se lo voy a quitar si me fue bien con ese? Pues claro que le va a ir bien con ese, pero usted está utilizando mal el antibiótico. Usted está utilizando un antibiótico demasiado potente que debe reservarlo para cuando de verdad le lleguen microbios resistentes. El error que se presenta es no descalarse. Usted debe descalarse y cuide la molécula del meropenem. Esos 3 días que utilizó meropenem, digamos que no cuentan al final. Esas no cuentan. Cuentan son los tratamientos completos. Esos son los malos. Por ejemplo, si usted dio 7 días de antibiótico completo porque el germen no se identificó, pues tocó. Porque ¿qué más? Si no hay germen, pues tocó ponerle el antibiótico y los 7 días. Pero si usted a los 3 días le llegó el antibiograma, ve que era sensible y dijo, no, porque como llegó tan malo, yo no se lo voy a bajar, y le da los 7 días, ese antibiótico, ese ciclo, cuenta para punto negativo. Cuenta para punto negativo porque es un ciclo completo de antibióticos que usted utilizó inadecuadamente. Voy a hablarles de los falsos positivos a las carbapenemasas. Entonces, en un antibiograma es básico, digamos que esos antibióticos que les he mencionado, digamos que son como las cosas básicas que uno tiene que mirar. Y lo otro que uno debe mirar son que aparezca en el antibiograma el disco del meropenem, el disco del imipenem y el disco del ertapenem, para poder más o menos orientarse con las carbapenemasas qué es lo que puede hacer. Hay unos mecanismos que se llaman un cierre de porinas, unas bombas de flujo, y estos dos sitios estos dos mecanismos de resistencia pueden generar un falso positivo de carbapenemasa. ¿Cómo lo vamos a ver en el antibiograma? Este mecanismo de resistencia, que es de cierre de porinas, aparece sensibilidad al meropenem y resistencia al imipenem. Ese no es normal, ese mecanismo de resistencia, mejor dicho, para irles aclarando todo. Cuando aparece resistencia cuando de verdad hay una carbapenemasa, la resistencia es a ambos, mejor dicho, a los 3, a meropenem, a imipenem y a ertapenem. Aparece a los 3. No aparece que aparece una carbapenemasa solo a uno, pues no. Digamos que para ir diferenciando. Este microorganismo que apareció sensible a meropenem, pero resistente a imipenem, no es de verdad una carbapenemasa, es un mecanismo de cierre de porinas al cual posiblemente usted le puede poner cefepime, por ejemplo, le puede poner una cefalosporina de 4ª generación sin necesariamente tener que llegar a una carbapenemasa. Segundo ejemplo, el otro mecanismo, bombas de flujo. Aparece resistencia al meropenem y aparece sensibilidad al imipenem. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tampoco es una carbapenemasa, que es un falso positivo, y digamos que las explicaciones a estos mecanismos de resistencia es, primero, que en el de cierre de porines se cierra la porina al imipenem, y en el de las bombas de flujo entra por un canal, se forma una bomba y produce una porina para volver a salir, y en ese caso aparece ese tipo de resistencias. Entonces, en este caso, si no es a los dos, dude de que realmente sea una resistencia a una carbapenemasa. Finalmente, cuando estamos hablando de gérmenes con productores de carbapenemasas, quiere decir de que no necesariamente ya la resistencia es a los antibióticos con el anillo betalactámico, como los que nosotros usamos normalmente, sino que también tiene una enzima que destruye el carbapenémico. El carbapenémico, digamos que es otro tipo de resistencia al imipenem, al meropenem y al ertapenem. Entonces, es posible que se ha mencionado que casi todos los gérmenes gram negativos tienen una resistencia enzimática a los carbapenémicos, pero no en todos se les manifiesta. No en todos los gérmenes le aparece características clínicas de desarrollarlo. Esos mecanismos de resistencia los tienen ahí y nunca se desarrollan, no se expresan hasta que llega el momento y hasta que aparecen las selecciones y inclusive por algún tipo de antibiótico, entonces uno empieza a presionar para que aparezcan esos gérmenes en los cuales se les desarrolla la resistencia a las carbapenemasas. Les doy el punto de corte. Normalmente el ertapenem debe tener un punto de corte menos de 0,25 del MIC, el imipenem 1 y el meropenem 1. El ertapenem no debería de aparecer en 1. Cuando aparece en 1 es anormal, estamos hablando, y es una alarma que posiblemente está de resistencia a un carbapenémico. Entonces recuerden, el ertapenem es menos 0,25, el imipenem y el meropenem es 1. Ahí vamos a hablar de las carbapenemasas. Las carbapenemasas, entonces, digamos que estamos hablando de las tipo B, ¿no? Entonces,
hay unas tipo B y hay unas tipo B de Ambler, que eran las que ya habíamos visto. Hay unas que se llaman tipo metaloenzimas. Estas metaloenzimas son dependientes de zinc y son transmitidos por plásmidos. Estos son los plásmidos, el BIM y el IMP. Recuerden que los plásmidos son desechos de cromosomas de bacterias que son destruidas y esos plásmidos se adquieren de bacteria a bacteria. Entonces, ¿cómo sospecha uno que tenga una resistencia a la carbapenemasa tipo metaloenzima? Es resistente a todos los antibióticos excepto a la Streunam. Aparecen resistencias al meropenem y imipenem por encima de 32, inclusive pueden llegar casi al nivel de 64. Y generalmente son E. coli o Klebsielas, que son BIM o IMP, así se llaman los plásmidos que les transmitieron la resistencia. Aparece una resistencia a la ceftazidima muy alta. Entonces, para resumirles, carbapenemasas hay unas que son las de tipo metaloenzimas y otras que son las de tipo serina. Entonces, cuando estamos hablando desde las metaloenzimas, las resistencias a los carbapenémicos son muy altas y las de tipo serina no son tan altas. Generalmente son E. coli, Enterobacter, Serratias. ¿Son rarísimas? Sí, son rarísimas. Generalmente se presentan en sitios donde hay gérmenes muy resistentes. Por ejemplo, es difícil de cultivar, es difícil de encontrar, sobre todo porque son de muy difícil tratamiento. Mire, aparecen así, resistentes a todos los antibióticos excepto a la Streunam. O sea, va a ser muy difícil encontrar un antibiótico para tratarlas. Se encontró la BIM 8 en Cali, se encontró la BIM 24 en Barranquilla. Aparece una Klebsiella sensible a todo y resistente al imipenem y se determinó que era una BIM 24 y se parece a una pseudomona. Todas esas son características que les cuento se han cultivado especialmente porque aparecen que son gérmenes muy resistentes. Ahora, habíamos visto las carbapenemasas tipo metaloenzima, ahora vemos las carbapenemasas tipo serina. Entonces, estas son las famosas KPCs, o sea, que son las de clase A, que son las de tipo OXA, y en ese caso existen las mismas características. Unas son cromosomales, o sea que las tienen ya la Serratia, las tienen en los cromosomas y los Enterobacter, y hay otras que son adquiridas. Las Klebsielas y las Pseudomonas pueden adquirir este tipo de resistencias y estas son las famosas KPC. Entonces, aparecen, lo que les había dicho de los carbapenémicos, aparecen resistentes, pero no son resistencias tan altas, son, por hagámosle, 8, 16, 32, no aparecen como al extremo del 64. Digamos que la ceftazidima no tiene un MIC elevado y aparece una resistencia a la Streunam, que en las otras habíamos visto que había sensibilidad a la Streunam. Y puede salir también inhibida al clavulanato o al tazobactam con un MIC intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podría también tener una resistencia intermedia a esto, pero para evaluar las carbapenemasas tipo serina, pues entonces recuerden, miramos meropenem y imipenem, no tienen sino 8, 16 y tienen una resistencia a la Streunam. Entonces, digamos que para ir orientando un poco más sobre todo los gérmenes gram negativos y el antibiograma, qué es lo que uno quiere ver. Entonces, si quieren buscar una carbapenemasa, revisen resistencia imipenem y meropenem y revisamos si hay un mecanismo falso carbapenemasa, que sea un cierre de porinas o de flujo. Se revisa una resistencia a la Streunam. No hay resistencia a la Streunam, son posiblemente resistentes de tipo carbapenemasas de tipo metaloenzimas. Si es resistente a la Streunam, posiblemente tenga una carbapenemasa tipo serinas. Bueno, y si usted mira la resistencia a los inhibidores y aparece intermedias, pues está confirmado que sí es una carbapenemasa lo que tiene. En el laboratorio se hace el test de Hodge, que es para confirmar este tipo de resistencias, y en ese caso, pues ya en el laboratorio, después de varios días, posiblemente nos van a tener que confirmar que esa resistencia es verdadera o no es verdadera. Les voy a dar unos ejemplos de carbapenemasa tipo serina. Hay una que se llama el AOXA 23, en la cual se le presenta en el Acinetobacter baumannii, o los Acinetobacter en otros tipos, en los cuales de característica del Acinetobacter es que es un germen de lento crecimiento. No es un bacilo gram negativo típico, sino que es una forma diferente, es como un cocobacilo, pero tiene un lento crecimiento
los Acinetobacter casi siempre aparecen en pacientes inmunosuprimidos, casi siempre aparecen en pacientes que ya han tenido antibióticos. ¿Y uno cómo va a encontrar esta carbapenemasa tipo serina en el Acinetobacter? Aparece una resistencia intermedia a los carbapenémicos, o sea, por ahí un 4 o un 2, y puede haber una sensibilidad verdadera a la ampicilina sulbactam. En ese caso, a pesar de la resistencia a los carbapenémicos, el hecho de tener este tipo de resistencia a OXA, los pueden tratar con ampicilina sulbactam. Les doy otro ejemplo de otra carbapenemasa tipo serina. Esta se llama la OXA48, apareció en una E. coli, apareció sensible a los carbapenémicos y sensible a las cefalosporinas. Resultó ser falso. ¿Cómo se sospecha? Pues resulta de que aparece una E. coli en la cual es sensible a todo, no se mejora y resulta que el paciente está muy grave. Esta falla terapéutica de la E. coli hace pensar que esta es una falsa sensibilidad a los carbapenémicos y una falsa sensibilidad a las cefalosporinas. Esto es una pesadilla. Esta no la conozco, no la he tenido y espero no tenerlo nunca, pero se han presentado y se ha cultivado en Colombia en algunos sitios porque casi que es 100% mortal. O sea, el hecho de que aparezca un E. coli sensible a todo y termine teniendo una resistencia de carbapenemasa tipo serina es muy complejo en el enfoque inicial. Cuando hay un germen productor de carbapenemasas, casi siempre se debe utilizar 2 antibióticos. Si el MIC, alimipenen o almeropenen aparece en 8 o menos de 8, hay que usar un carbapenémico de todas maneras. Hay que usar un carbapenémico. Y si el MIC de las carbapenemasas aparece por encima de 8, ya no se usa un carbapenémico. Por lo general se utiliza un meropenen más asociado a la colistina o asociado a la tigeciclina. El hecho de utilizar tigeciclina, pues digamos que solo no sirve, por eso es que se tiene que utilizar asociado al carbapenémico, y el carbapenémico tiene una función suicida, que es acabar con todos los gérmenes que de pronto pueden estar produciendo algún tipo de resistencia a esas que puedan servir ese carbapenémico para matar algunas bacterias, y la tigeciclina pues va a acabar con las otras que no alcanza el carbapenémico. Bueno, digamos que esos son como los mecanismos de resistencia de los gérmenes gram negativos, y pues he estado como tratando de facilitar el tema porque es bastante técnico la forma para poder escoger ese tipo de antibiótico en el cual lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a hablar ahora del antibiograma de los gérmenes gram positivos. Digamos que voy a tratar de agilizar un poco con los gérmenes gram positivos porque los mecanismos de resistencia son un poco complejos, y en ese caso el hecho de tener un germen gram positivo nos va a definir con el antibiograma realmente. Hay unos tipos específicos de antibióticos que tenemos que mirar para poder realmente saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que utilizar. Entonces, con los gérmenes gram positivos, digamos que el estafilococo aureus, de características que existen pocas cepas sensibles a la penicilina y a la ampicilina. La gran mayoría de estos estafilococos producen beta-lactamasas, o sea que tienen penicilinasas. No les serviría ni la penicilina ni la ampicilina. En ese caso, beta-lactamasa de la clase A serían estos. Podría servir un beta-lactámico como la cefalosporina. Entonces, en ese caso, los estafilococos sensibles, los normales, que no tienen tipo de resistencias, una cefazoslina, perfecto para hacerle tratamiento. Una cefoxitina, perfecto para hacerle tratamiento, un cefuroxime, perfecto para hacerle tratamiento, y una oxacilina, perfecto para hacerle tratamiento. Digamos que empezamos a tener problemas es cuando los gérmenes gram positivos aparece esta resistencia.
Uno busca la oxacilina y si la oxacilina es resistente, va a tener ese microbio la denominación de estafilococo meticilino resistente. Entonces lo que uno mira es la oxacilina para poder definir si hay una resistencia de ese estafilococo o no hay resistencia. Para decirles algo muy importante, estafilococos, buscamos en el antibiograma la oxacilina. Si la oxacilina es resistente a ese germen, hay que determinarlo como meticilino resistente. Entonces viene el título de Staphylococcus aureus meticilino resistente, motivo por el cual yo ya no le voy a poder dar la cefazolina que tenía planeado, ya no le puedo dar la oxacilina, sino que me tengo que escalar a la vancomicina. Y en ese caso tengo que pasarme a la vancomicina como antibiótico básico. Si yo tengo un germen que aparece sensible a la oxacilina y lo tengo con vancomicina y yo digo, no se la voy a quitar porque me fue bien, estoy cometiendo un error. A los gérmenes oxacilinos sensibles que yo les dejo vancomicina, les va más mal. A los gérmenes oxacilinos sensibles hay que ponerles oxacilina y no dejarle la vancomicina porque con ese me fue bien y yo no me voy a bajar porque con la vancomicina me fue bien, no. Al paciente es frecuente que le vaya más mal para ese germen meticilino sensible si le dejo esa vancomicina. Entonces, digamos que con respecto a la parte técnica, quiero decirles de que en los discos que se utilizan en el laboratorio es donde normalmente nos van a decir cuál es el tipo de resistencia y generalmente hay unos discos que miden la resistencia de acuerdo al halo que se presenta con la bacteria alrededor del disco. Entonces, si yo tengo un cultivo en un agar y yo pongo el disco en el agar y si se me hace un halo inmenso alrededor de ese disco, el disco está impregnado del antibiótico, ¿no? Si el halo es muy grande, quiere decir que el antibiótico es muy bueno para ese germen. Si yo tengo un microbio cultivado en un agar, le pongo el disco que está impregnado del antibiótico y no me hace halo, quiere decir de que ese antibiótico no me mata esa bacteria, motivo por el cual esa es la forma como se está interpretando el antibiograma utilizando los discos que cada antibiótico proporciona al laboratorio para que le revise la resistencia. Entonces, en ese caso, nosotros podemos buscar resistencias a todos los antibióticos que son utilizados para los gérmenes gram positivos. Y en ese caso, todos estos antibióticos, como por ejemplo, inclusive los aminoglicósidos que también sirven para gérmenes gram positivos o las quinolonas que sirven también para gérmenes gram positivos, nosotros las podemos utilizar y podemos definir si en algún momento podemos utilizar un aminoglicósido, por ejemplo, para hacer el tratamiento de un germen gram positivo. Entonces aparecen otros antibióticos en los cuales vamos a utilizar si hay resistencias. En ese caso podemos hablar de los vancomicinas, del linezolid, la daptomicina y que son los que casi siempre vamos a tener a la mano por si hay necesidad de utilizarlo porque aparecen gérmenes más resistentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de utilizar la vancomicina, que se las quiero mostrar y resaltar un poco cómo es que se utiliza esta vancomicina, entonces les voy a decir lo siguiente. Paciente en los cuales yo esté pensando que haya un germen resistente a la oxacilina o que tenga un gram positivo en el que deba utilizar vancomicina, entonces pasa lo siguiente. La vancomicina no se formula 1 gramo cada 12 horas, como siempre se formula. La estamos formulando mal. La vancomicina debe formularse así. Dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilo real. Ya les voy a decir para los obesos. Real. Y se hace de la siguiente manera. Mantenimiento de 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas y no exceder 2 gramos por dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que las vancomicinas
con la fórmula universal de 1 gramo cada 12, la estamos aplicando equivocadamente y nosotros tenemos que tener unos niveles séricos de vancomicina en la sangre para que realmente sean efectivos. Entonces nosotros debemos, de acuerdo, si tenemos niveles séricos de vancomicina, que es lo recomendado, hay que hacer las mediciones de vancomicina en sangre para saber si se está utilizando bien o no. Pues si no hay forma de hacer niveles séricos, con más razón nos tenemos que adherir a estas dosis y no aplicarle la fórmula universal de vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Si no hay forma de hacer niveles séricos de vancomicina, tenemos que aplicar estas dosis exactas. ¿Qué pasa en los obesos? Pues que hay que calcular la vancomicina con el peso real. A los obesos es la siguiente dosis. Dosis inicial de 15 a 20 miligramos por kilo, o sea que se pone bolo. Dosis de mantenimiento 30 miligramos por kilo por día y esto se distribuye en 3 dosis. Recuerden con la vancomicina, importantísimo, el síndrome del hombre rojo. El síndrome del hombre rojo es que cuando la vancomicina se pone muy rápido, inmediatamente la piel toma un color rojo como si fuera una reacción de hipersensibilidad. Sí es una reacción de hipersensibilidad, pero no es grave. Aparece la coloración roja en la piel y eso se va a presentar en la medida que usted ponga muy rápido la vancomicina. Recomendaciones, la vancomicina, pónganla lenta. La vancomicina, si la van a poner en 2 horas, 3 horas y aparece el enrojecimiento de la piel, pónganla en 6 horas y no la pongan tan rápido. Entonces, las dosis de la vancomicina, si las van a administrar, por ejemplo, en cada 12 horas, es recomendable que la dosis de cada 12 horas se ponga en 4, se ponga en infusión de 4 horas. Entonces, cuando hay una función renal alterada es que empezamos a dudar si vale la pena poner vancomicina o no. Pero si vamos a estar utilizando vancomicina es porque estamos pensando que el germen es muy resistente. En ese caso, bajamos la dosis a 15 a 20 microgramos por kilo. Y cuando logramos tener niveles séricos de vancomicina, que se debe hacer a los 3 días apenas empieza la vancomicina, pues deberían reportarnos esto, que la vancomicina está en la sangre de 15 a 20 microgramos por mililitro. Si lo tenemos en estas cifras de 15 a 20, estamos con los niveles de vancomicina adecuadamente. Si los tenemos por debajo de esto, quiere decir que estamos cortos y nos toca subir la dosis. ¿Sí? Bueno, la daptomicina para cuando aparecen gérmenes gram positivos es muy escaso y es muy específico el utilizar este medicamento. ¿Cuándo se va a utilizar? Cuando uno sospecha que el paciente de verdad tiene una endocarditis, cuando aparece un estafilococo aureus meticilino resistente en la sangre y cuando el paciente posiblemente estamos pensando que tiene infecciones profundas, como por ejemplo en hueso o cuando aparece, por ejemplo, en las válvulas, cuando están las endocarditis e inclusive cuando tiene tejidos blandos. Entonces, si realmente hay una bacteremia por un estafilococo aureus meticilino resistente, pónganle vancomicina. Esa es la droga de elección. Si el paciente viene recibiendo vancomicina y no se mejora, en ese caso necesariamente deben cambiarse a una daptomicina, que es una recomendación cuando hay gérmenes resistentes. Y les doy el ejemplo: hueso, osteomielitis, gérmenes gram positivos, se tratan con vancomicina, no se mejora. Recomendación: utilice la daptomicina. La daptomicina tiene el problema que puede provocar miopatía y va a elevar la CPK, motivo por el cual recuerden de estar midiendo periódicamente la CPK para encontrar de que no se le vaya a dar ahora una miositis al paciente por daptomicina porque se está utilizando mal. Puede dar neuropatía periférica, puede dar neumonía eosinofílica, que son muy pocos frecuentes, y la daptomicina, estas son las dosis recomendadas: 4 miligramos por kilo por día, en bacteremia 6 miligramos por kilo por día, y en infecciones graves 8 miligramos por kilo por día. El linezolid es como el plan B también de la vancomicina, igual que la daptomicina. Linezolid, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando realmente yo estoy identificando un germen resistente. Cuando estoy pensando que la infección se va a presentar en sitios donde la vancomicina no es buena. Entonces, por ejemplo, les digo, la neumonía es muy discutida, porque se dice que la vancomicina no tiene ese acceso al pulmón como lo tiene
el linezolid. Entonces, en ese caso, si usted confirma que hay un estafilococo que lo tiene en el pulmón y que el estafilococo está generando abscesos en los pulmones, es muy probable que sea mejor tratarlo con un linezolid y no con una vancomicina, pero pues es que uno debe sospecharlo. ¿Cómo sospecha uno que tenga una vancomicina en el pulmón? Cuando aparecen las neumonías multilobares o cuando aparecen abscesos. En ese caso es que nosotros pensamos que realmente se va a requerir un linezolid. Bueno, cuando hay falla renal es muy discutido si vale la pena cambiar la vancomicina o no. Mejor dicho, la vancomicina es tan útil para todo, que inclusive en falla renal se recomienda continuar utilizándola, y no que porque un paciente tenga creatinina en 1,5, entonces inmediatamente pasarse para el linezolid. No, realmente la vancomicina es muy útil, recomendación, se puede utilizar en falla renal. La vancomicina es el medicamento para los gram positivos resistentes. El linezolid se puede utilizar como un plan B. Recuerden que el linezolid puede provocar trombocitopenia y en ese caso no se debería de utilizar linezolid si ustedes van a utilizar. Un plan C o un plan D para los gérmenes gram positivos son la ceftarolina y la tigeciclina. La tigeciclina también tiene actividad contra gram negativos, excepto pseudomonas. Entonces, digamos que le aparecen gérmenes muy específicos para poder utilizar tigeciclina. Enterococo resistente a vancomicina o neumococo resistente a penicilina. En ese caso, puede utilizarse la tigeciclina como la alternativa a una vancomicina. Si aparece resistencia a la vancomicina en este germen, puede utilizar la tigeciclina como el antibiótico de elección para todo esto. En términos generales, quiero contarles que para los gérmenes gram positivos hay muy pocos antibióticos. El hecho de utilizar antibióticos para los resistentes hace que sean difíciles de utilizar. Por ejemplo, lo que les digo, la vancomicina debe utilizarse de esa manera. El hecho de tener otra plan B o plan C tan escasos y tan poco estudiados realmente no es que tengamos muchas opciones. Por ejemplo, les puedo decir que el linezolid tiene estudios en el pulmón cuando la vancomicina no es buena, y la daptomicina tiene estudios en hueso, en piel y en endocarditis, que esas son como las recomendaciones para utilizar la daptomicina. De resto, no aparecen como mayores opciones terapéuticas cuando yo tengo un germen gram positivo resistente. Entonces, si yo tengo clínicamente una sospecha de un paciente que tenga un estafilococo resistente, por ejemplo, voy a encontrar cosas como esto que es clave y que les quiero resaltar. El estafilococo resistente da infecciones a distancia. Por ejemplo, el paciente con el absceso en la herida, el paciente con una infección en la herida que aparece con un compromiso pulmonar, que aparece con dificultad respiratoria, que usted le toma una radiografía de tórax y el paciente ya le está apareciendo infiltrados en el pulmón, lo más probable es que tenga un estafilococo resistente y que sea un estafilococo aureus, y que en ese caso va a requerir posiblemente una vancomicina o va a requerir un linezolid. Pero entonces, acuérdense, infecciones de la piel que aparezcan con metástasis infecciosas, por ejemplo, al cerebro o al pulmón, piensen que es un estafilococo aureus meticilino resistente, y en ese caso, así como tal, es que hay que intervenirlo. Yo creo que podríamos dejar hasta aquí la de la resistencia de gram positivos, porque es extensísima y vamos a tener muchas opciones y muchos otros tipos de antibióticos. Nos queda pendiente, que yo creo que va a ser para una próxima oportunidad, un esquema de antibióticos que les quería mostrar, que es como una guía de antibióticos empíricos. Esta guía de antibióticos empíricos, de todas maneras, yo creo que yo se las dejé en la bibliografía, y eso la pueden utilizar de pronto como una guía. Esta es la que se las voy a dejar allí para que la puedan revisar. Y estamos, lo que estaba viendo, lo que quería mostrarles en esta guía, es que podíamos decir cuál es el antibiótico de entrada cuando tenemos sospecha de que tenga una germen resistente.
Lo que les decía, por ejemplo, cuando yo tengo un tratamiento para un germen gram positivo, gram negativo y no tiene hipotensión, les doy el ejemplo, aquí se habla de la piperacilina, pero cuando aparece hipotensión, entonces hay que adicionarle vancomicina porque es muy frecuente que los gérmenes gram positivos son los que ocasionan los shock, ¿sí? Entonces, ahí les dejo, eso está dentro de la bibliografía para que lo puedan revisar y si en algún momento les sirven, pues bienvenido que lo aprovechen porque es como el esquema empírico de antibióticos para usar. Listo, acabamos. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, ya para finalizar, recuerden los esquemas terapéuticos, recuerden que deben tener las anotaciones, deben tener el antibiograma siempre, deben irse a un tipo de antibiótico específico para ir viendo la resistencia. No hay que mirar todos los antibióticos para ver cuál tiene la S y ponerle ese antibiótico al paciente. Recuerde que hay unos pasos para poder ir viendo cuál es el grado de resistencia y poder escoger el mejor antibiótico. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Con mucho gusto. Profe, muchas gracias. Retiro Mucho mis palabras de ayer. Creo que es mejor que siga formulando el señor de la tienda. O sea, Es el que más sabe. profe, sí, muchas gracias. Muy amable. Que esté muy bien.